Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el maestro Diego Borboya Velasco. Bienvenido, maestro. Gracias, Leslie. Es un gusto participar en esta sesión. Les envío un cordial saludo a todas y a todos los que nos acompañan desde casa. Recuerden que debemos seguir las sugerencias de nuestras autoridades sanitarias, como utilizar correctamente el cubrebocas, lavarnos constantemente las manos y, si nos es posible, permanecer en casa. Es correcto, maestro. Al seguir estas indicaciones, pronto alcanzaremos el semáforo verde, lo que nos permitirá regresar a las aulas. Recuerden que si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Muy bien dicho, Leslie. Antes de tener los medios tecnológicos que muchos de nosotros conocemos y manipulamos, nuestros antepasados miraban al cielo para conocer su ubicación, basándose en los puntos cardinales. Al saber el sitio por donde salía y por donde se ocultaba el sol, podían determinar su propia posición en el entorno. El tema que abordaremos en esta sesión es acerca del funcionamiento de un dispositivo que hoy conocemos como GPS. Vaya, qué interesante tema. Ahora que recuerdo, en algún momento mi abuelito me contó que su papá, a través de la observación del cielo, podía darse cuenta que las nubes anunciaban acontecimientos climatológicos. Pero no solo eso, se trasladaba de un lugar a otro orientándose con lo que veía a su alrededor, además de estimar cuánto tiempo le faltaba para llegar a su destino. Así es. Antes de iniciar con el desarrollo del tema, alumnas y alumnos, no olviden tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que anoten las ideas principales que identifiquen, así como dudas o preguntas que puedan surgir a lo largo de esta sesión. Además, preparen su libro de texto para que al término de la emisión puedan ampliar o comprender mejor el tema si lo requieren. Maestro, comprendo que de la misma manera que las personas observan el cielo y su alrededor para determinar su ubicación, también utilizaban mapas, mismos que hoy en día podemos consultar en nuestro teléfono celular gracias a la conexión satelital que poseen estos aparatos. Esta tecnología, llamada geolocalización, es de gran utilidad cuando requerimos conocer la ubicación de amigos y familiares. También nos ayuda a llegar a nuestro destino, incluso al viajar en el transporte público. Indica en qué puntos debemos tomar el autobús y el tiempo aproximado del recorrido. Muy bien, a esta tecnología también se le conoce como GPS, de la cual veremos su funcionamiento en esta sesión. Me parece bastante intrigante esta información, pero empecemos con una pregunta simple. ¿Qué es el GPS? Sé que es una parte de nuestra vida cotidiana, pero en realidad desconozco cómo se originó y cuál es su funcionamiento. Tienes mucha razón. Es hora de revisar el funcionamiento del sistema y algunos asuntos que están detrás del mismo. El GPS es un sistema de radionavegación, llamado así por sus siglas en inglés, que en español se traducen como Sistema de Posicionamiento Global. En realidad, es un invento militar del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo primer nombre fue NAVSTAR. El Departamento de Defensa de ese país recurrió a la tecnología satelital para localizar con mayor precisión a un objetivo. El primer satélite que permitió su funcionamiento se lanzó al espacio en el año de 1978, aunque para entonces esta tecnología apenas estaba en pruebas. Entonces, el GPS inició a finales de los años 70, pero ¿cuándo comenzó sus operaciones y su funcionamiento para su aprovechamiento con fines que no fueran militares? El GPS se volvió completamente funcional en 1995, específicamente en Estados Unidos, y la aplicación como tal en navegadores de automóviles comenzó a operar en el siguiente año. Es fantástico. Sin embargo, me gustaría saber más acerca del propósito militar para el que fue diseñado el GPS. ¿Era un sistema restringido por el gobierno de Estados Unidos?
Así es. Regularmente, muchos de los avances tecnológicos que conocemos hoy en día fueron creados con fines militares y el GPS es uno de ellos. De manera particular, las señales de GPS de baja calidad podían ser utilizadas en vehículos comerciales y las de alta calidad solían ser utilizadas por los militares. Hasta el mes de mayo del año 2000 comenzó a estar disponible para toda la sociedad de forma gratuita. Ahora entiendo, si su uso es gratuito, es por ello que puedo compartir mi ubicación con algún amigo o familiar mediante un teléfono móvil. De hecho, se ha vuelto un sistema tan confiable que incluso muchos receptores modernos también utilizan los satélites rusos GLONASS para lograr una mayor precisión en cualquier parte del mundo. Es increíble que un satélite que está tan lejos pueda ubicar a objetos en la superficie terrestre con una precisión de hasta 30 metros aproximadamente y que además realice esta función en tiempo real. Tienes razón. Es increíble. Su funcionamiento se basa en el envío de señales transmitidas por satélites y su recepción en aparatos. Leslie, ¿recuerdas cuáles son estas señales que viajan desde los satélites a los receptores? Me parece que se trata de ondas electromagnéticas que pueden viajar en el vacío a la velocidad de la luz. Efectivamente. El GPS es una de las aplicaciones del electromagnetismo. Los invito a observar el siguiente recurso audiovisual para recordar las características de las ondas electromagnéticas que se aprovechan en estos dispositivos. Vamos, maestro. Sí, adelante. Una onda electromagnética puede propagarse en el vacío, aunque también puede hacerlo en un medio material. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas, y su diferencia radica en su frecuencia, pues las hay de baja frecuencia pero de longitud larga, y las hay de alta frecuencia cuya longitud de onda es corta. El conjunto de ondas electromagnéticas constituye el espectro electromagnético en el cual se representan desde las ondas más largas hasta las más cortas. Las ondas más largas se utilizan para las transmisiones radiofónicas. Otras ondas de menor longitud se utilizan para calentar alimentos. Y ondas de longitud aún menor se utilizan en los aparatos de rayos X, así como en los aparatos de radioterapia en la lucha contra el cáncer. Maestro, recuerdo que en una ocasión quería compartir mi ubicación a través de mi teléfono celular. Sin embargo, no tenía buena conexión a internet. Aún así, logré mi cometido. ¿Es necesario tener conexión a internet para utilizar el GPS? De hecho, el GPS no necesita una conexión a internet o una señal de teléfono para funcionar, pues solamente se requiere de un receptor adecuado, pero sin duda alguna la conectividad lo vuelve más efectivo, ya que el servicio de internet se encuentra casi en todas partes. En una nota de periódico leí acerca de artículos deportivos que incluyen la tecnología GPS, como plantillas de tenis que permiten realizar el seguimiento de un entrenamiento, así como de marcar una ruta al participar en una carrera de campo traviesa. Se señalaba que es muy común que a los usuarios les asignen un chip con aplicación de GPS para que puedan monitorear su desempeño a lo largo de la competencia. Esa es una de sus aplicaciones, aunque tiene varias más. También se utiliza con fines de estudio de algunas especies animales en peligro de extinción. Por ejemplo, los biólogos colocan brazalete o un chip a los animales que están estudiando con el fin de localizarlos en su hábitat natural. Vaya que el GPS tiene aplicaciones en beneficio de la ciencia. Es correcto. Se utiliza en muchas áreas de la ciencia y actividades humanas, pues es de gran utilidad para geólogos, topógrafos, agricultores, servicios de rescate, entre muchos otros. Al contar con un receptor GPS, se puede conocer la localización de una persona o de un vehículo, así como la hora precisa durante las 24 horas del día, prácticamente en cualquier parte del mundo.
Y esto es posible gracias a los satélites artificiales que orbitan la Tierra y cuentan con un equipo para registrar datos y enviar señales. Veamos un recurso audiovisual para tener una idea de la importancia de los satélites en la geolocalización, entre otras funciones. Vamos a verlo. Gracias a los satélites es posible que la televisión, la radio, la telefonía y el internet se transmitan a nivel mundial, así como proporcionar señales para conocer la posición exacta de algún receptor por medio de los sistemas de geolocalización como el GPS. Los satélites artificiales son estaciones que permiten la recepción, amplificación y emisión de ondas de radio cortas. Estas ondas requieren de una estación terrestre para la emisión y recepción de señales electromagnéticas. Por ejemplo, un emisor envía una señal de radiofrecuencia al satélite y ésta recibe la señal y funge como repetidor, amplificándola y retransmitiéndola hacia los receptores con un rango de frecuencia diferente llamado enlace descendente. Los satélites cuentan con una fuente de energía compuesta por celdas solares y baterías para su almacenamiento. También cuentan con generadores de energía, como las pilas de combustible. Para su funcionamiento, el satélite requiere de diferentes computadoras que permiten el control y el monitoreo de los sistemas y equipos. Cada satélite tiene un sistema de control compuesto por un giroscopio para medir su inclinación, acelerómetros para medir su aceleración, un sistema estabilizador de ruedas de reacción para describir su rotación y un conjunto de sensores para determinar su posición con la guía de las estrellas. ¿Sabes cómo funcionan los satélites en el espacio? Los científicos buscan que los satélites se muevan siempre sobre una misma órbita, para que las antenas receptoras de la Tierra no tengan que moverse para encontrarlos. Esto se logra programando el satélite para que se mueva en una órbita geoestacionaria u órbita geo. Por eso se llaman geoestacionarios. Una órbita geo debe estar a 35.786 kilómetros por encima del ecuador y en dirección de la rotación de la Tierra. Es decir, un día completo, a una velocidad de 3.07 kilómetros por segundo. Esta velocidad debe ser constante, porque si fuera menor, el satélite caería en la Tierra y si fuera mayor, saldría de la órbita y se perdería en el espacio. Para construir un satélite geoestacionario, se necesita de la participación e interacción de especialistas de diferentes áreas. En el diseño intervienen ingenieros en electrónica, informática, sistemas y robótica, quienes combinan la computación, ingeniería, electrónica e ingeniería de software para crear sistemas inteligentes que recopilan información de manera automática y que, además, monitorean e interpretan datos de las misiones especiales. Por otra parte, matemáticos y físicos trabajan para colocar los satélites. Maestro, ¿puede explicarnos cómo el GPS lleva a cabo la localización? Empecemos por señalar que para su funcionamiento el sistema está conformado por tres componentes principales, que son satélites, las estaciones terrestres y los receptores. Los satélites de hoy son como las estrellas y constelaciones que nuestros ancestros utilizaban para ubicarse. Es muy importante determinar su posición precisa, ya que las estaciones terrestres utilizan sus radares para comunicarse con ellos. Gracias a esta sincronización, el GPS de tu teléfono móvil o del navegador de un vehículo puede determinar la distancia a la que se encuentra de un satélite y cotejarla con la posición identificada, al menos por 4 satélites más. Es así como el sistema de posicionamiento global puede localizar el vehículo con mucha precisión. Ya entiendo. Un teléfono celular necesita de varios satélites para definir su ubicación precisa. Sí, de hecho, el sistema GPS tiene 31 satélites orbitando la Tierra, de los cuales 24 son satélites centrales y los 7 restantes funcionan como reemplazos de emergencia.
Genial, maestro. ¿Y en qué momento se utilizan los satélites de reemplazo? Cuando alguno de los satélites necesita mantenimiento, incluso reparaciones mayores, también son reemplazados de manera total, ya que tienen un tiempo de vida útil en promedio de 10 años. El mantenimiento de estos aparatos en el espacio es muy importante, ya que se requiere su funcionamiento ininterrumpido día y noche, girando alrededor de la Tierra. Sí lo es, ya que la velocidad de los satélites artificiales está calculada para dar 2 vueltas cada día, de tal manera que al menos 4 de ellos estén a la vista de cualquier punto del planeta, para asegurar la cobertura. De esta manera, la constelación de satélites forma una red que envuelve al globo terráqueo. Entiendo, maestro. Me surge una duda. ¿Los satélites tienen alguna limitante climatológica que impida que la señal llegue al GPS correctamente? El GPS funciona en cualquier clima o eventos climatológicos complicados. Sin embargo, la señal no puede atravesar algunos objetos sólidos o densos, como edificios altos, grandes superficies rocosas, túneles, zonas de follaje denso. También interferencias electrónicas pueden afectar la señal. Asimismo, no llega a lugares subterráneos o subacuáticos. Eso quiere decir que el dispositivo que recibe las ondas electromagnéticas debe encontrarse en espacios abiertos. Una condición importante para determinar una ubicación vía satélite es contar con un receptor en la Tierra para poder enlazar, cuando menos 4 satélites para obtener la ubicación con mayor precisión. Me parece increíble que un dispositivo tan pequeño pueda estar relacionado con varios satélites. La localización de un objeto mediante un receptor GPS involucra muchos procedimientos complejos, pero describiremos el funcionamiento básico del GPS de manera general. Hay que señalar que el sistema utiliza una técnica matemática para localizar la posición de un objeto, llamada trilateración en 2D y 3D, esto es, 2 y 3 dimensiones. La trilateración en 2D consiste en calcular 2 dimensiones, la longitud y la latitud en un mapa. Para ello, se determina la distancia desde cada uno de los satélites al objeto a localizar y se considera como un radio de un círculo. Asimismo, la Tierra corresponde a un tercer círculo, el punto de intersección de los círculos en la superficie terrestre permite determinar la ubicación. ¡Qué interesante! Se utiliza la geometría para ubicar un punto a partir de círculos, pero ¿qué pasa cuando se habla de la trilateración en 3D? La trilateración en 3D considera 3 dimensiones. Básicamente es lo mismo que el proceso anterior, con diferencia de que en lugar de emplear círculos serán esferas, pues la posición en 3D incluye 3 dimensiones: latitud, longitud y altitud. Si los radios del ejemplo anterior fueran a todas las direcciones, se obtiene una esfera por cada satélite. Así es que, si se sabe que un objeto está en una superficie terrestre a 24 kilómetros del satélite 1, en algún momento está dentro de una esfera imaginaria que tiene un radio de 24 kilómetros. De igual manera ocurre con las esferas correspondientes a un segundo o tercer satélite. Cuando las esferas se superponen, tomando a la Tierra como la cuarta esfera, se obtienen 2 puntos de intersección. Por lo tanto, el que se encuentra en la superficie terrestre corresponde a la ubicación del objeto. Cuantos más satélites se usen, más precisa será la posición que se obtenga.
Vaya que es interesante cómo a través de la proyección de círculos o esferas se puede conocer la ubicación de una persona o de un vehículo. Maestro, ¿cómo es que se obtiene una ubicación con tanta precisión? Los satélites, a través de las señales de radio, envían información sobre su posición y hora hasta un receptor GPS a ciertos intervalos de tiempo. El receptor recibe las señales de los satélites con la ubicación de por lo menos 4 de ellos. Esto le permite calcular la distancia entre cada satélite y el dispositivo. A partir del tiempo que le llevó a la señal viajar desde el satélite hasta el receptor en la Tierra, además de considerar el valor de la velocidad de la luz. Con esta información, el dispositivo calcula la posición y la hora precisa. Es importante señalar que los satélites GPS contienen relojes atómicos que les permiten una mayor precisión en la medición del tiempo. Pero instalar estos mecanismos en cada receptor GPS resultaría muy costoso. En consecuencia, los receptores cuentan con relojes de cuarzo que se actualizan constantemente para obtener una medición más precisa del tiempo. Este proceso ocurre gracias a la información que reciben de los satélites. Ahora entiendo por qué el reloj de teléfono se actualiza de manera automática cuando se pasa de un horario a otro, como en el caso del horario de verano o cuando cambiamos de zona horaria al viajar de un país a otro. Maestro, me gustaría saber si hay otros factores que afectan el funcionamiento de este sistema. Una de las complicaciones es la medición del tiempo, ya que presenta variaciones cuando los objetos están sujetos a diferente intensidad de la gravedad y cuando se mueven a determinadas velocidades, de acuerdo con la teoría de la relatividad general y especial de Einstein. Por lo anterior, los relojes atómicos todos los días se retrasan 38 microsegundos respecto de los relojes terrestres, ya que de no realizar este ajuste, las ubicaciones GPS errarían por 10 kilómetros cada día. Entonces, se deben ajustar y sincronizar los relojes para que se obtengan ubicaciones precisas. Así es necesario utilizar mínimo 4 satélites para resolver el problema del tiempo y con ello el de la precisión en la localización. Sí que es complejo el funcionamiento de este sistema. Me gustaría conocer si existe alguna otra consideración que se debe realizar para que las ubicaciones siempre sean con la mayor precisión. Claro, pues para conocer qué tan lejos se encuentra el satélite del receptor, es necesario identificar de manera precisa dónde se encuentra el satélite. Esto último no resulta ser tan difícil, ya que los satélites tienen órbitas prescindibles. También existe información en el receptor que determina en dónde debería encontrarse el satélite en cualquier momento. Me parece que las estaciones terrestres son importantes para conocer la posición de los satélites. Supongo que debe haber varias en el mundo. Las estaciones terrestres están distribuidas en distintas partes del mundo. Realizan el seguimiento de las órbitas de los satélites y pueden realizar maniobras para mantenerlos en la órbita apropiada, así como realizar ajustes en los relojes satelitales. También monitorean sus transmisiones y envían datos a la constelación de satélites para asegurar un funcionamiento adecuado. Vaya, es impresionante el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas y su transformación en diversos procesos electrónicos que aseguran el funcionamiento del satélite a distancia. Por otra parte, ¿los satélites pueden ser afectados por otros factores relacionados con el espacio exterior? Sin duda alguna, la fuerza gravitacional que ejercen la Luna y el Sol tienden a afectar las órbitas de los satélites, pero el Departamento de la Defensa de Estados Unidos
encargado del control del sistema, envía información actualizada a las señales de los satélites. Ya sabemos que el GPS brinda información acerca de la ubicación de diversos cuerpos, que pueden ser seres vivos y diversos vehículos, pero ¿tiene alguna otra utilidad? El GPS no solo da la ubicación de personas u objetos, también proporciona datos horarios con una precisión de 100 billonésimas de segundo. Esta medición está sincronizada con la de los relojes atómicos de los satélites. La sincronización de los relojes es de gran importancia para las diversas actividades económicas en el mundo. Los sistemas bancarios, las redes eléctricas y las redes celulares dependen del GPS para realizar sus operaciones, desde la transferencia sincronizada de llamadas hasta las transacciones bancarias con fecha y hora precisas. Ahora entiendo que muchas de las acciones de la vida cotidiana se deriva de la utilidad que tiene el GPS. Aunque este sistema de navegación es notablemente preciso, en ocasiones lleva a las personas a lugares inesperados, especialmente en las zonas rurales, ya que el GPS no distingue entre una carretera con pavimento y un camino de terracería. Maestro, ha sido muy interesante esta sesión, sobre todo porque existen aplicaciones del GPS que jamás me habría imaginado. ¿Ustedes en casa han utilizado el GPS? ¿Qué tanta utilidad representa para ustedes este valioso sistema? Recuerden consultar su libro de texto o fuentes confiables de información para que puedan conocer más y resolver las dudas que pudieron haber surgido. Maestro Diego, le agradezco mucho su intervención en esta sesión. Y a todas y todos los que nos acompañaron, les invito a seguir con los contenidos que Aprende en Casa tiene para ustedes. Hasta pronto. Maestro, no sabía muchas cosas del GPS. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.